Hola, 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 muy buenas tardes. Dios les bendiga grandemente a todos ahí los que están sintonizando, los que están en este momento, los que se están agregando a la transmisión de Conectados para Aprender. Dios bendiga grandemente a cada uno de los que se empieza a conectar, de los que pueden estar mirando esta transmisión. Dios bendiga a aquellos que lo ven después. Sé de muchos que han estado observando esta transmisión momentos después, en otros momentos que no están trabajando, no tienen un tiempo, pero gracias a todos por los mensajitos que me mandan al privado, porque están siempre conectados para aprender cómo es este programa, en donde tenemos a diferentes invitados, los cuales nos están edificando de una manera bien profunda también en la palabra de Dios, nos están involucrando y, por así decirlo, instruyendo en lo que es el contexto histórico, nos están enseñando bastante, así que agradezco a Dios por todos aquellos que están totalmente agradecidos de los que están aprendiendo a través de esto. Ayer estuve en una reunión con algunos líderes y asistentes del cuerpo ministerial de la iglesia Edificando sobre la Roca y me decían los agradecidos que estaban por las clases que se están dando en este lugar y se está aprendiendo bastante. Como todos ustedes saben, bueno, hemos estado subiendo diferentes videos a la plataforma de YouTube también en Hacer Palabras y Hechos, en donde tengo el canal donde se hacen diferentes videos con variedad de información. Entonces, para que todo sea de edificación, creo que es un buen tiempo en el cual nosotros nos tenemos que adentrar en la palabra de Dios, poder entenderla un poco más, qué quiso decir en ese tiempo, en el contexto, qué se estaba viviendo. Entonces, podamos entender un poco más la palabra del Señor Jesús, que tanta vida nos da, que tan bien nos hace. Así que, bueno, como siempre digo, los que se están conectando, que ya son 4, que puedan empezar a compartir este video y que todos los que vean el video en una plataforma compartida se puedan involucrados, por así decirlo, buscar en mi muro la transmisión para poder ver las preguntas, para poder ver las inquietudes y que nuestro hermano, hoy el invitado especial, Alexei Rodríguez, licenciado en Teología Sistemática, pueda estar respondiendo a esas preguntas. Sabemos que es un joven el cual Dios lo usa mucho en el área de la teología, lo usa mucho en el área de la palabra, nos enseña bastante. Él ahora nos va a estar transmitiendo en dónde lo podemos seguir, qué material él está subiendo, cuáles son las distintas plataformas con las cuales se está manejando para darse a conocer en todo lo que Dios le está dando en este tiempo también, porque considero que Dios regala varones de Dios y mujeres de Dios en tiempos y formas, los cuales son de bendición para el pueblo de Dios. Así que, sin más demora y sin más preámbulo, en esta noche vamos a recibir con una cordial bienvenida a nuestro hermano Alexei Rodríguez. Dios te bendiga, Alexei. Hola Abel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos cómo estás? Bastante bien, bastante tranquilo aquí en casa y feliz de estar otra vez acá con este Qué bueno, programa. qué bueno poder volver a tenerte, bro. La verdad que la vez pasada que estuviste, nuestro pastor se comprometió con un asado, así que ahí hay un asado todavía que apenas termine la cuarentena creo que vamos a reclamar ese asado prometido. Volviendo a cuarentena, creo que tenemos bastantes asados cada uno. De verdad eso también. Así que las carnicerías que ni se preocupen, que cuando nos dejen volver, va a explotar todo. Vuelven los carnívoros ahí. Qué bueno volver a tenerte, Alexei. Bueno, agradecerte una vez más por el tiempo que nos estás regalando, porque sabemos bien que este es un tiempo en donde la palabra que Dios te da y todo el conocimiento que el Señor te ha regalado también nos transmitís a nosotros. Así que te quiero agradecer en nombre de toda la audiencia. Nos escuchan desde Uruguay, nos escuchan de Chile, nos escuchan de la provincia de Formosa, de Mendoza, también nos están escuchando en la ciudad de Bahía Blanca, nos siguen de diferentes lugares, La Pampa, Santa Fe también están conectados allí, así que agradezco al Señor porque está teniendo un lindo alcance y bueno, por vos que te dejas usar por Dios también. Sí. Te comento a ver si se puede arreglar porque me están comentando que no se puede ver en vivo el video los que no te siguen. Me parece que está A ver, dale, en ahora me... solo amigos. Pero tampoco me deja compartirlo en la página. Ok. Había varias personas por ahí. Mientras esperamos que se sigan conectando. Muchas gracias también a los que me han seguido a partir del video pasado donde estuvimos hablando de Génesis, que fue una charla bastante linda que tuvimos. Y Sí,
Bueno, por ahí la vez pasada me dijeron que dijéramos el tema para traer preguntas, así que espero que hoy traigan preguntas, que el libro da bastante para preguntar. Ah, claro, acá está, solo un amigo. Ahora dame un segundo que lo voy a ver si lo puedo poner en, acá está, público. Ahí está. Siempre, no sé por qué me hace esto el Facebook. Ahí está, en público. A ver, Ahí fíjate si lo está. puedo compartir ahí, a ver. Ahora comparto. Ahí están llegando los mensajitos. Mi hermana Yolanda, Dios le bendiga. Mi hermana Karina Di Santos también, Dios le bendiga grandemente. Bueno, está ahí mi esposa viéndolo también, así que agradezco al Señor por todos los que se están conectando. Un fuerte abrazo y saludo a mi hermana Yolanda, que la otra vuelta me mandó mensajitos por privado, me decía, te estoy mirando, te estoy siguiendo, así que gracias a Dios por lo que están edificando a través de esta plataforma que puede ser de gran bendición para muchos. Amén. Ahí está, me parece que ahora sí. Sí, sí, sí. Ahora, Así que Oscar Agüero desde Mendoza. Dios te bendiga, Oscar. Él es sí, ahora sí ya se están uniendo. un joven que me conoce en la vieja vida, Oscar Agüero, un amigo de andanza. Yo toda la vida fui cristiano, así que él lo sabe. Dios te bendiga mucho, Oscar. Amén, Bien, Alexei. bienvenidos a todos. Vamos ahora sí a al lo que tema, nos trae. al tema que nos interesa. Vemos que el libro de Apocalipsis es, en primer punto, cuando nombramos la palabra Apocalipsis, ya para muchos es como algo wow, algo como que asusta, porque creo que nuestra cultura se ha acostumbrado a escuchar algo del libro de Apocalipsis, algo totalmente negativo, lo cual no lo es. Lenguaje, vemos símbolos, vemos alegoría, vemos un montón de cosas que son importantes y que la cultura cristiana, por así decirlo, muchos de los cristianos han visto el libro de Apocalipsis como algo temible, como algo que eso se debe leer con una perspectiva totalmente profunda. Si bien así parte de esto es verdad, creo que mirar al Apocalipsis como algo negativo o algo como que asusta, eso sí es negativo. ¿Verdad, Alexei? Sí, me parece que a veces, incluso desde que crecimos, escuchamos Apocalipsis y como que se nos pone la piel de gallina. De hecho, es un libro al que muchos le tienen algunos miedo por la palabra Apocalipsis y nos imaginamos las películas de terror, las películas de desastres naturales, el 2012, ahora mismo con la pandemia, muchos piensan que estamos en un apocalipsis o han habido Bueno, varias películas. Y otros, por otro lado, se ponen con el problema de le tengo miedo porque no le entiendo. Entonces, le huyo a un libro que creemos que es un libro bíblico, creemos que es un libro inspirado, así que tiene mucho para decirnos para nuestra fe. Si por miedo al libro lo dejo de leer, lo que va a causar es que me pierda de la bendición de compartir un mensaje bien profundo de un libro que me parece a mí que es de los más interesantes y un libro que es de los que tiene más para hablarnos el día de hoy. Exactamente, mirá, has tocado, creo que has ido directamente al hueso con lo que has dicho. Si uno mira el libro desde esa perspectiva, no lo lee, me pierdo de compartir lo que Dios transmitió a su pueblo, que es de suma importancia para este tiempo también. Claro, esto se da porque la verdad que es difícil de interpretar. Vamos a ser sinceros, vamos a ser honestos, no es un libro fácil. Es un libro complicado, es un libro difícil, es un libro que si lo agarras y lo empiezas a leer a lo mejor no le entiendes nada, no es un libro que suela predicarse, al menos en la mayoría de las iglesias donde yo he estado, no es que no se suele predicar, se suele predicar solamente las cartas a las iglesias, que son la parte fácil. Claro, a la iglesia de Éfeso, has perdido tu primer amor allí, tocando temas Entonces, más superficiales que profundos, por así decirlo, ¿verdad? claro, que son temas más prácticos, digamos, no es que sean malos, son bastante No, buenos, no. pero nos quedamos ahí siempre y todo lo demás, la bestia, la mujer, la prostituta, Babilonia, y eso, y como nosotros no lo enseñamos,
desde nuestras iglesias, desde nuestro púlpito, Hollywood o cualquier otro escritor se apropia de este libro, de estas imágenes, y hace que en el imaginario social, en el imaginario de cada uno de nosotros, asociemos más Apocalipsis con lo que nos cuenta el cine o con lo que nos cuenta la serie, las películas, que con lo que nos cuenta el libro. Por eso, Wow. cuando uno dice Apocalipsis, empezamos a pensar en mil cosas, excepto en Jesucristo. Oh, qué bueno lo que acabas de decir, la verdad fue excelente. Cuando el texto es completamente cristológico. O sea, de inicio a fin, Apocalipsis es cristológico. Cristo aparece en todos lados, en todos los capítulos, siempre está presente Cristo de una o de otra manera. Wow. Pasa que debemos saberlo interpretar, debemos saber cómo verlo, cómo buscarlo y qué es lo que nos quiere decir el libro de Apocalipsis. Claro, Porque la manera en que lo interpretemos, en que lo abordemos, va a definir la manera en que eso lo apliquemos. Y eso es el punto cuando uno lee el texto bíblico. Yo espero que nadie de los que leemos el texto bíblico lo estamos leyendo con ganas solamente de obtener un conocimiento académico o un conocimiento intelectual, sino que siempre el texto bíblico, este conocimiento intelectual, nos lleva a la práctica, a cierta ética, y esto el libro de Apocalipsis tiene bastante. a ver, por ejemplo, toquemos algunos. Vayamos a la manera de leerlo. Género literario, por ejemplo. Hay mucho de género literario en el cual, sabiendo eso, nos ayuda a interpretar a nosotros. Porque, por ejemplo, cuando uno dice el libro de los salmos, bueno, es un género literario poético. Vos te vas al salmo y encontrás muchas semejanzas, mucho como tal cosa, como tal cosa. Entonces, cuando nos acercamos al libro de Apocalipsis, ¿en qué género literario tenemos que pensar para interpretarlo? Va a sonar muy repetitivo, pero el libro Apocalipsis, el género es el género apocalíptico. Sí. Ahora, es un género bien común en los tiempos del primer siglo. No existe solamente un apocalipsis. Ahí está comentando mi hermana. No Ah, existe un apocalipsis. Sí, sí. No existe un solo apocalipsis hablando de que el apocalipsis de Juan. El apocalipsis de Juan es el más conocido porque lo tenemos en la Biblia y que de sí. hecho casi que de milagro entró a la Biblia porque los primeros siglos, sabrás, los primeros años fue un libro que muy difícilmente se aceptaba dentro de la iglesia. Incluso Porque era muy mismo, parecido a los apócrifos, porque era muy parecido el género literario, muy parecido al apócrifo, por así decirlo. sí, porque también parece ser que es muy, eh, lo comparaban mucho con las enseñanzas gnósticas, donde parece ser que lo material es malo y lo espiritual es bueno, y también hay un determinismo muy fuerte y un pesimismo que es clave en los libros apocalípticos. Ahora, hay que definir qué es un género apocalíptico, porque como dijiste, cuando definimos un género, nos ayuda a la interpretación. El género apocalíptico tenemos que ver dónde surge. Y surge ya en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos partes de libros que son apocalípticos. Por Sí. ejemplo, el más conocido es Daniel, la segunda parte de Daniel. Tenemos una parte narrativa que es mucho más antigua y una parte apocalíptica que probablemente se escribió en la época helenística. Cuando estaba toda la influencia griega, por así decirlo. Cuando Israel como, vamos a decirlo, como una ideología, porque no podemos hablar todavía de Israel como una nación, como un Sí. pueblo nacional en ese momento, pero los que se consideran israelitas se sienten dominados por un pueblo o por un imperio que parece que no va a tener fin, que es el imperio de los griegos, el imperio helénico. En ese momento, lo que también sucede es que cada vez menos tenían poder los profetas.
o cada vez menos los profetas denunciaban las injusticias de los reyes, de los emperadores, etc. Wow, Hasta antes, el profeta, el género profético, cumple la función de denunciar las injusticias del rey. claro, lo De vemos hecho, en el transcurso de toda la siempre hay palabra de pelea, Dios, claro, en el Antiguo sobre Testamento todo siempre los pelea. profetas menores. Pero cuando se rompe esta institución, el pueblo se empieza a dar cuenta que no existe ya una diferencia o alguien que se le oponga al imperio. Y empieza a perder la esperanza de que pueda haber un cambio real aquí en la tierra. Claro, Es decir, no va a haber no se va a levantar ningún rey que nos vaya a liberar. No se va a levantar ningún movimiento político que nos vaya a liberar a nosotros. Hasta ahí todavía había un mesianismo político muy fuerte, donde lo que se creía es que desde dentro del pueblo iba a aparecer un rey que es el que iba a ayudar a liberarse de toda la esclavitud, de todos los imperios. Ahora llega un imperio que arrasó con el mundo, tanto política, cultural, ideológicamente, que es el imperio de los griegos, y dicen, no va a salir nadie que nos libere. Cuando el pueblo pierde la esperanza de que desde dentro de la historia suceda algo que vaya a ayudar al pueblo de Israel, entonces tiene que pensar que esta salvación tiene que venir desde afuera de la historia. Es decir, tiene que claro. irrumpir. Mira, tengo una pregunta. ¿Y eso tendría algo que ver con lo que pasó con Ciro? Sí, 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 claramente. Hablando de Daniel, Sí, la profecía de Daniel, tú sabes, hay varias bestias en Daniel. sí, Que esto pasa, estos son símbolos que se usan en todos los libros apocalípticos. Las bestias de Daniel representan los diferentes imperios. exacto, sí, sí, sí. Ahora, muchos dicen, o muchos se empiezan a pensar, cuál es el imperio, el último imperio que sale y que después viene no una bestia, sino el imperio del Hijo del Hombre o el reino del Hijo del Hombre, que claramente nosotros como cristianos lo interpretamos como el reino de Dios, el reino de Jesucristo, Claro. etcétera. Y muchos se han puesto a pensar, bueno, tal vez entonces estamos en la última bestia. Lo que Daniel está haciendo en la época griega es dejarle en claro a un imperio que proclamaba que no tenía fin ni inicio, les está diciendo, cada imperio siempre en toda la historia ha tenido un inicio y por lo tanto han tenido un fin. Así que ustedes griegos no se confíen, que parece que tienen todo el poder, pero en cierto momento va a emerger desde lo alto un Salvador que los va a destruir. Y aclara que el reino de él es sempiterno. Y el reino de él, ese sí va a durar por siempre, el Wow, reino mirá, de Dios, el qué reino buena, del Hijo del Hombre. qué Ahora, buena manera de verlo ahí. sí, sí, esto no se cumple en cierta manera, porque cuando se va el imperio de Israel, de los griegos, cae. ¿Por qué? Porque llega el imperio romano. Claro. Sí, no fue el imperio de Dios el que destruyó el imperio de los griegos o la cultura griega. Eso es otro imperio romano. Aquí entonces se empiezan a preguntar todavía cada vez más, y esto sucede mucho en la época helenística y en la época romana, y en el primer siglo, cuando Jesús está en la tierra, es un género bastante fuerte el apocalíptico, se está moviendo demasiado, y si bien en nuestra Biblia no aparecen muchos libros apocalípticos, no es porque no los había muchísimos. Tenemos, Claro, bueno, Daniel, en claro. Enoch aparece. Bueno, sí, a ver, que ahí surge toda esa idea de los libros apócrifos o que se les llamó deuterocanónicos con el pasar del tiempo, porque en ese periodo, en el siglo II, a finales del siglo II y el comienzo del siglo III, se levantó este tipo de escritura que es la de género apocalíptico, ¿verdad? Ahora, tenemos que saber, se levantó porque los imperios estaban por encima y el pueblo se da cuenta que no hay forma de salvarse.
Entonces Ok, necesitan un salvador externo. ¿De qué sirve el género apocalíptico? Algunos han dicho el género apocalíptico sirve como resistencia a los imperios que se consideran eternos. mira, De eso sirvieron los apocalipsis, el apocalipsis de Daniel, el apocalipsis de Enoch, que por cierto, Luis Arias puede hablar muy bien de este tema después, el apocalipsis de Enoch, el apocalipsis de las horas, y surgieron después muchísimos apocalipsis. Cada uno de ellos lo que quiere decirle al imperio es, ustedes no mandan, pero no se lo dice al imperio, se lo dice a aquellos que están oprimidos. Entonces, los apocalipsis son textos que surgen de la opresión para darle esperanza al que está oprimido. wow. Y entonces ahí vemos el punto clave de que el libro de Apocalipsis no debe ser leído por alguien, un ente externo, sino por la iglesia. Por el pueblo, por el pueblo que está perseguido tanto en Apocalipsis, vamos al Apocalipsis de Juan ahora. ¿Qué está pasando? Estamos llegando a final del primer siglo. La mayoría de los expertos ponen el libro entre el 85, 95, 100 de año 100, o sea, a finales del primer siglo. La iglesia ya ha pasado por varias persecuciones, específicamente ya pasó por la persecución de Nerón, y ahora se está enfrentando a una persecución mucho más grande, que es la persecución de Domiciano. Wow. Ahora, esta persecución, muchos nos imaginamos las persecuciones romanas a los cristianos como que andaban en la calle buscando cristianos y sacándolos de las iglesias para llevarlos a matar. Y la verdad que no, son persecuciones mucho más ideológicas, donde no te dejaban o tenías que adorar, tenías que cumplir ciertas reglas que a los cristianos no les convenía o que a los cristianos no querían participar en ellas. Y aquí yo quiero ser muy específico, porque cuando interpretamos Apocalipsis a lo mejor nos puede sonar, o cuando leemos Apocalipsis nos puede sonar que contradice con algunas enseñanzas del apóstol Pablo. ¿Por qué? Y aquí quiero ser bien puntiagudo, porque a veces interpretamos las cosas como si un texto se va a aplicar para siempre en todo contexto. Y la verdad que no. El autor de Apocalipsis no quiere que la iglesia participe de la comida a los ídolos que ofrece Roma. Wow. Mientras que si lo ves en las cartas de Pablo, Pablo dice, No pregunten. no pasa nada, vayan y coman. Estamos en otro contexto con un pensador diferente. El escritor de Apocalipsis está pensando que si la iglesia se adapta al imperio, va a perder lo que la hace iglesia, va a perder su identidad. Claro. El ataque del imperio hacia el cristianismo no es un ataque donde quiera matarlos a todos, sino donde quiere que el cristianismo se adapte al imperio. Roma era muy respetuoso con las religiones personales y con las religiones mistéricas. Cada quien podía tener su propia religión, no pasaba nada. No pasaba nada. Tú podías adorar a quien tú quisieras en tu casa, siempre y cuando fuera de tu casa te adaptaras a la religión imperial, y esto implicaba participar en ciertas comidas que apoyaban a la unión del imperio. Estas Y entre comidas esas son... también hay que recordar que también el pago del tributo, mientras ellos se lo daban al templo, también tenían que darle a Roma, como lo dijo el Señor Jesús, darle a Dios lo que es de Dios y darle al César lo que es de César. En ese momento se veía esa clase. Sí. Dejo las preguntas para más al rato, que está buena esta pregunta que están haciendo ahí. Ahora, Pablo está en un contexto donde la iglesia recién está creciendo y tiene que evitar las persecuciones, y está en oposición a aquellos judaizantes. Pablo siempre se está enfrentando a los judaizantes que dicen tienen que cumplir reglas, tienen que cumplir leyes, etc. Juan, el nombre del escritor del Apocalipsis, que por cierto nunca se nos dice que sea el apóstol Juan, así que no sabemos qué Juan sea, pero un anciano de la iglesia, probablemente la iglesia de Éfeso,
perseguido y con bastante autoridad, Juan no está viendo este problema en la iglesia. Juan está viendo el problema de que la iglesia se está empezando a unir al poder imperial. Oh, ok. Que aquí quiero ir a esa pregunta de Lucio Gabriela, que dice, ¿cómo saber qué es lo correcto si ambas cosas están en la Biblia? Tenemos que ver el contexto en el que estamos nosotros. ¿Qué estamos pasando como iglesia o qué problemas tenemos como iglesia? Hoy en día, y quiero entrar aquí un poco y rápidamente y después seguimos con el libro, hoy en día la iglesia muchas veces está intentando darle la mano a los imperios. Wow. Entonces, el problema aquí no es si comer o no comer. El problema aquí es con quién te estás haciendo amigo. Te estás haciendo amigo con un imperio que no te permite vivir el cristianismo, o le estás dando la espalda a ese imperio a pesar de lo que te va a costar tanto económicamente como socialmente. Porque no participar de estas comidas implicaba no poder negociar e implicaba no poder crecer grandemente. Ahí dice Elima Alberto Ibarra, dice, pasó en Estados Unidos y está pasando en México. Está pasando en todos lados. A ver, no me gusta poner tan tu énfasis en la política, pero el libro de Apocalipsis es completamente político. Y esto no tiene que ver con colores, ni izquierda ni derecha, porque si vemos los países latinoamericanos, tanto los que van para la izquierda como los que van para la derecha, el cristianismo y hoy en día el evangelismo ha vuelto a ser una fuerza política, o el gobierno se ha dado cuenta de la fuerza política que son los evangélicos. Ok, mira, con respecto a la interpretación o a la escritura, con respecto al contexto histórico que se está viviendo en ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día a la iglesia, o por así decirlo a todos, se les ha prohibido salir de sus casas, y a la iglesia específicamente se les ha prohibido no dar culto, sino no ir a la iglesia. Por ejemplo, ese edicto, si uno se pone a hilar muy fino en el libro de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, en ese momento se negaron a adorar a la estatua que estaba haciendo Nabucodonosor. Entonces, si vamos a adaptarlo al contexto histórico, nos tendríamos que también rebelar en contra del Estado y no hacerle caso a la cuarentena e ir a la iglesia a hacer cultos. Entonces, ahí está en donde nosotros nos adaptamos también, tenemos que verlo desde el punto de vista del contexto que estamos viviendo, ¿verdad? Sí, a ver, aquí está el peligro justamente, y aquí está lo hermoso de interpretar la Biblia. Si la Biblia fuera así de sencilla, sería una maravilla y a lo mejor lo haríamos todo mal. Pero al mismo tiempo que tenemos un apocalipsis donde hay cierta resistencia al imperio, también tenemos cartas pastorales donde se nos dice, o Romanos, por ejemplo, donde se nos dice las autoridades están puestas por Dios. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué es lo esencial de la iglesia? Claro. ¿Reunirse en un edificio es esencial para la iglesia? Yo diría que no. Claramente es algo, una herramienta que tenemos, que nos sirve mucho, que nos ha bendecido mucho, pero yo puedo seguir siendo iglesia sin reunirme en el templo, porque no pertenecemos al templo, eso es Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué está pasando en Apocalipsis? Se le está pidiendo a la iglesia que le rinda culto a otro Dios, que es el emperador, y que por medio de esto siga participando en comidas y siga participando en rituales donde el más oprimido queda fuera y donde el que tiene más, tiene más influencia, va a tener más poder. Claro. Cooperando así en un sistema piramidal donde el emperador está arriba y todos los demás vienen hacia abajo. ¿Eso es esencial para la iglesia? Sí. En el libro de Apocalipsis es esencial para la iglesia que sea una comunidad de hermanos donde todos pueden ser incluidos.
¿Esto se permitía en las comidas romanas? No. Por ejemplo, las mujeres no podían compartir de la misma manera que los varones. Mira. Entonces, tenemos que buscar qué son las cosas esenciales y cómo responder a estas cosas esenciales. Hoy en día tenemos que tener cuidado con ese tipo de interpretaciones porque justamente nos pueden llevar a defender cosas que no tendríamos que estar defendiendo y dejar pasar cosas que no tendríamos que estar dejando pasado. Y justamente hoy lo estaba pensando, parece que lo hacemos al contrario, porque mientras algunos gobiernos permitían y seguían permitiendo la desigualdad, la injusticia social, pobreza, etcétera, etcétera, mucho de la iglesia predicó, tenemos que orar por las autoridades están puestas por Dios, etcétera, etcétera. Y Sí. hoy, que algunos gobiernos nos están pidiendo quédense en casa para cuidar a los más vulnerables, ¿qué estamos diciendo nosotros? Claro. No, porque tenemos que obedecer a Dios y no a las autoridades. Claro, entonces Entonces, ahí está el hilo fino en donde saber interpretar en el contexto que se está viviendo hoy en día para interpretar el libro de Apocalipsis. claro, Muy bueno, muy bueno. esa es la hermenéutica. A ver, y Apocalipsis tiene que ser interpretado desde el que está sufriendo. Exacto. Muchos de los que están pidiendo que vuelvan las reuniones a los templos son los que menos están sufriendo. Porque los que Claro. están sufriendo hoy en día con la pandemia y con la cuarentena no tienen ni tiempo ni cabeza para pensar si el domingo van a ir al templo o no. Lamentablemente están pensando en cómo van a darle de comer a sus hijos, lamentablemente están pensando en cómo pasar una cuarentena en una habitación donde viven 3, 4, 5, 6 personas. ¿Qué les dice Apocalipsis a ellos? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué nos dice al que no está sufriendo, al que no le está pasando nada? Claro. Apocalipsis es un libro hermoso, pero es un libro que lo tienes que interpretar desde abajo. No lo puedes interpretar poniéndote desde la autoridad, desde el dominio. Claro, hay que ponerse en el zapato de que está viviendo en ese momento la opresión y el, por así decirlo, y quererlo llevar también a la idolatría y que la identidad de la iglesia se pueda llegar a perder. Sí. Porque, ¿qué es Apocalipsis? Literalmente, Apocalipsis es correr el velo. Apocalipto. El velo que se corre, pero revelar tiene que ver con quitar el velo y mostrar algo, pero también volverlo a poner y esconderlo. Entonces, Apocalipsis lo que quiere decirle a la gente o lo que quiere mostrarnos es que además de todo lo que vemos, de todo el sufrimiento que podemos estar pasando, Apocalipsis no esconde el mal ni esconde el sufrimiento. De hecho, ya que habíamos hablado de Génesis hace 2 semanas, Apocalipsis toma mucho de Génesis. Apocalipsis se pregunta mucho sobre el mal, cómo entra el mal al mundo, pero lo hace desde una manera cósmica y no lo hace en el sentido intelectual, lo hace en el sentido del dolor del corazón. Que hoy en día muchos se preguntan, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Cómo yo reacciono? ¿Cómo le puedo decir a mi amigo que murió su papá? ¿Cómo le puedo decir a mi familia, a los niños que se quedaron sin papá? ¿Cómo le puedo decir que Dios los ama en medio de todo esto? Apocalipsis es un libro que corre el velo y nos muestra que además de esta realidad hay otra realidad presente. Oh, eso fue genial. Eso iba la pregunta ahora, porque por ejemplo, estamos hablando de un contexto, por así decirlo, natural. Estamos viendo que la iglesia en ese momento está siendo perseguida, la quieren llevar a que pierda su identidad. Entonces uno se pregunta, entonces ¿por qué Juan le muestra a los ángeles, se le muestra las trompetas, el rollo, el cordero? ¿Qué pasa con todas esas interpretaciones? ¿Para qué son en ese momento? Sí. Apocalipsis quiere mostrar que hay otro mundo. Wow. Pero lo hermoso del Apocalipsis de Juan, en comparación a los otros Apocalipsis, es que tú fíjate quién es el que puede abrir los sellos, quién es el que puede abrir la historia.
El cordero, el cordero inmolado, molado, sí, sí, sí. lo cual ya implica el sufrimiento del mismo cordero. Claro, y ahí está nuevamente el sufrimiento. Es decir, aquel que ha sufrido, Jesús, en forma de Sí, cordero, es el mismo que por medio de su sufrimiento nos muestra la posibilidad de una vida nueva, nos muestra la posibilidad de que el cosmos no es un caos, sino es un cosmos. ¿Te acuerdas que en Génesis hablábamos mucho de esto del caos y del cosmos? sí, Apocalipsis sí, sí, sí. lo vuelve a tomar y nos muestra cómo a través de la historia el mal, el caos siempre aparece y parece que va creciendo, pero que cuando el cosmos, el orden de Jesucristo aparece, el caos desaparece sin siquiera pelear. Muchos piensan en Apocalipsis como una guerra. No hay una guerra, aparece Jesús y Se acabó chao, la guerra. se Se acabó la acabó. guerra y no hay nada más. De hecho, ahí se le nombra ahí el rey, el verbo de Dios. Entonces, es como que trae ese orden de verbo. Nuevamente ahí Juan tomando esa imagen que cuando es aquí el Cordero de Dios, en Juan capítulo 1, cuando vemos en el principio era el verbo era con Dios. Después vemos nuevamente en el libro de Apocalipsis ese verbo tomando la posta nuevamente y dándole la victoria a su pueblo. Claro. Ahora, es una victoria sobre el mal personificado en los diferentes símbolos que personifican el mal en Apocalipsis. Wow. Pero es una victoria desde arriba. Apocalipsis no nos manda a nosotros como cristianos a ser violentos con nadie. Al contrario, nos manda a amar a los enemigos y orar por los que maldicen y os ultrajan. Aunque nos vayan a matar. Aunque los vayan a matar, exacto. La paz no puede llegar por medio de la violencia, según Apocalipsis. Apocalipsis Okay. nos muestra cómo por medio de la amistad, del amor y del servicio, aunque no parezca y se vea tan complicado, la paz va a llegar. Wow. Claro, porque uno a veces se desespera viendo todo alrededor lo que lo está rodeando y en un momento dice, ¿cuándo acaba? Entonces como que ahí aparece Juan con esa revelación y empieza a decir, bueno, la victoria viene desde el cielo. La Ahí hay una... victoria, la victoria Hay la una tiene Jesús. exacto. Ahí hay una pregunta, Alex, que está haciendo Johnny Fisher, dice, bueno, ahí la está leyendo vos. ¿La querés Si leer? alguien tiene, ¿por qué el Señor eligió a Juan para mostrar todas esas revelaciones? Porque Dios elige, pero Juan es una figura literaria. Es decir, Ah, claro. Juan se está poniendo a él mismo como participante del libro. Uh-huh. No sabemos quién es Juan. Es un Juan, que Juan es un nombre demasiado común, como decir hoy José o Pregunta, María. a ver, ¿es una especulación decir que era el Juan, el amado, el discípulo amado, el que estaba en los evangelios? Es una especulación sobre especulación sobre especulación, porque en los evangelios se nos habla del discípulo amado, pero nunca se nos dice que es Juan el discípulo amado, para empezar. Claro, exactamente. En realidad se dice aquel a quien amaba. Claro, Pero, y sabemos que los evangelios no identifican al autor, a excepción de exacto. Lucas, que se identifica. Los evangelios, Juan nunca dice yo, Juan, estoy escribiendo el evangelio. E incluso cuando tú vas a comparar el libro de Juan, los evangelios de Juan y las cartas de Juan en el griego, es un griego muy sofisticado, un griego muy fácil de leer, muy fácil de entender, y en cambio cuando vas al griego del Apocalipsis parece que lo escribió alguien que no sabía hablar bien griego. Mirá, No es que no sabía, era un genio, pero cuando lo lees es dificilísimo de leer el Apocalipsis en griego. Necesitas un conocimiento bastante amplio del idioma, de las formas. Por eso incluso algunos llegaron a pensar que el escritor que escribió Apocalipsis hablaba en realidad hebreo o arameo,
y escribe en griego pensando en arameo. Esta ya es una teoría que no se ha seguido tanto, pero justamente tiene que ver con esto, que la estructura del griego de Apocalipsis no se parece nada a la estructura del griego del Evangelio y de las cartas. Así que por simple tradición se han unido Ah, el es, Evangelio y el es Apocalipsis. más, es más una tradición decir que fue Juan el discípulo de Jesús que realmente fuera él el autor del Apocalipsis. Claro, en Apocalipsis se identifica como Juan, un anciano. Sí, exacto. Probablemente era una persona muy conocida a finales del primer siglo, pero no nos llega a nosotros el conocimiento de quién es ese Juan y quién es ese anciano. Incluso las Wow. fechas también no nos darían mucho, ya tendríamos a un Juan bastante grande, si estamos pensando casi al año 100. Claro, estaríamos pensando en unos 130 años, 120 años, por así decirlo, ¿no? ¿O no? Más o menos. Un poco menos porque estaríamos pensando que Juan tenía 16, 17 años cuando seguía a Jesús, más serían unos 86, pero bueno, no viene al caso porque no. Literariamente no es posible pensar que es el mismo escritor el evangelista y Claro, el ya con Juan. la estructura del texto del Apocalipsis ya no coincide mucho con el libro de Juan, entonces ahí está la diferencia en cuanto Sí. al autor. Lo que sí podemos pensar es que el autor de Apocalipsis conocía el Evangelio de Juan. Ah, y a ver, ¿y por qué es eso? A ver, decir. Porque usa mucha terminología parecida. Es decir, escribe Ah, diferente, pero utiliza terminología parecida. Lo que tú decías, el verbo, la palabra, los yo soy de Juan. Usa mucha ahora, terminología parecida. esto, esto pasaría lo mismo con el autor, a ver, porque se dijo, vamos a hablar del apóstol Pablo, de la literatura de él y de la literatura que está en el libro de Hebreos. Por ejemplo, dicen que mucha terminología es muy parecida a la de los escritos del apóstol Pablo, sin embargo, hasta el día de hoy se está en duda si el autor de Hebreos fue el apóstol Pablo. Sí, bueno, es otro tema, pero no fue Pablo. Bueno, Para empezar. viste, Sí, especula pero a lo que estamos hablando recién con respecto a la literatura del Apocalipsis de Juan con el Evangelio de Juan, vemos que es parecida la terminología que se usa, pero tampoco es el mismo autor. sí, no, se intenta vincular para darle más autoridad. Recordemos, es un libro que batalló mucho para entrar al canon. Ah, ¿Qué es lo que le ayuda a entrar al canon? y yo La Juan. unión. Lo escribió Juan y es el mismo del Evangelio, así que si tenemos el Evangelio de Juan como parte del canon, incluyamos también Apocalipsis. Claro, que eso era Después de se lo que habíamos resume. hablado con el autor de Génesis. Así es. Sí, sí. Bueno, La famosa. algunas cosas las recordamos, ¿viste? Fue muy edificativo la charla del Génesis. Bueno, con respecto entonces a las revelaciones, nos habla un poco de que hay un velo que se corre para mostrarnos una revelación mucho más Un mundo profunda. nuevo. Un mundo nuevo. La posibilidad de un mundo nuevo. Y aquí quiero detenerme para hablar de la idea de Apocalipsis hoy. Y esto lo mencioné en un live que tuvimos por Instagram. Hoy en día, cuando pensamos en Apocalipsis y nos imaginamos las películas, el terror, todo lo que está pasando, o lo famoso, el post-apocalipsis, sí, ahí Norberto Pucheta dice que pertenecía aparentemente a la misma comunidad de Juan, sí, de Éfeso. Eh, Probablemente sí, capaz no eran contemporáneos. Claro. Eh, me perdí un poco. No, ¿En no, qué estaba? estamos hablando de Apocalipsis hoy. Y entonces vemos en las películas el terror que viene del Sí. futuro y lo que hace es que nosotros querramos que el mundo siga igual, porque lo que viene es peor, o que el mundo piense que lo que viene es peor. Entonces, por más mal que esté el mundo, es el mejor mundo que tenemos, porque el que viene va a ser destrucción, destrucción, destrucción. Claro, exactamente. Entonces eso crea como un anhelo de no querer que todo esto se destruya, por así Claro. decirlo. Mientras que Apocalipsis es completamente lo contrario. ¿Por qué? Porque le está hablando a un público
que no puede soportar el mundo actual. Oh, wow. Entonces anhelan un mundo nuevo, anhelan la nueva creación, anhelan una esperanza. Y aquí quiero referirme a la situación que estamos pasando con el coronavirus, porque muchos hemos dicho, yo lo he dicho también, ya quiero volver a la normalidad. Los que queremos volver a la normalidad son porque nos gusta la normalidad. Pero aquellos a los que el libro de Apocalipsis les hablaría no quisieran volver a la normalidad. Hay millones de personas que no quieren volver a la normalidad, quieren volver a una nueva normalidad, una nueva realidad. Este es el tema de Apocalipsis. Hay una nueva realidad, existe una nueva realidad, y esta nueva realidad me da esperanza para vivir en amor, para vivir en servicio y en compromiso con Jesús, a pesar de que el mundo me persiga. Oh, wow. Así que cuando leemos Apocalipsis no es un mapa del futuro, como muchos lo han pensado. Apocalipsis no, mira, yo estudié en un instituto bíblico en México ya hace bastantes años y me acuerdo que para graduarme me pidieron que hiciera un mapa escatológico. Mira. Bueno, estamos en el tiempo de la iglesia, va siguiendo y después viene esto, después viene esto, después viene... Apocalipsis no es un mapa del futuro. Apocalipsis es una muestra del mundo presente y siempre lo fue, porque los símbolos se actualizan y por eso está escrito en símbolos, porque los símbolos funcionan durante toda la historia. Claro, de hecho, a ver, muchas profecías, por así decirlo, símbolos de ese tiempo del Antiguo Testamento tuvieron doble cumplimiento, dicen algunos. Sí, ahora en Apocalipsis no tenemos que hablar tanto de cumplimiento como de significación. Los símbolos tienen significaciones, no tienen cumplimiento. Cuando hablamos de Apocalipsis, en vez de preguntarnos o preguntarnos menos cómo lo puedo entender, es un poco más de qué me hace sentir. Ah, mira. Apocalipsis es una obra de arte. Ahora, tú ves un cuadro, alguno que conozca todo, la Mona Lisa. Sí. Lo menos que te interesa es qué estaba pensando el autor cuando la pintó y la historia y la persona, etcétera. Sino lo que esa pintura, cuando te paras frente a ella y la ves, ¿por qué te causa una reacción? Porque es arte. A veces no la entendemos. Te cuento otro ejemplo. Gracias a mi esposa empiezo a ir al Teatro Colón, que gracias a Dios lo tengo aquí a 2 cuadras, porque a ella le gusta el ballet. Obviamente al principio iba porque era mi esposa o porque era mi novia. Para quedar bien. Gustar. Claro, me empezó a gustar, me encanta. Ahora, a veces me dices, si estás entendiendo lo que estás viendo, y yo te voy a decir, para nada. Qué buena esa, qué buena. Pero me causa un cambio en mí. Porque hay belleza y porque hay arte ahí. No estoy entendiendo la historia, muchas veces no. Y creo que no es por mi culpa, aunque tal vez sí hay cierta ignorancia de mi parte, pero el no entender el 100% de lo que está pasando en un ballet, en un teatro, en una ópera, no quita que ese teatro, que esa ópera, que ese ballet me cause un impacto en mi vida, porque así es el arte. No la tienes que entender 100%, la tienes que sentir. Apocalipsis es un libro que lo tienes que sentir. Wow. Ahí está para los lectores, un tips para los lectores del libro de Apocalipsis. No lo tienen que solamente entender, sino tienen que sentirlo. Tienes que sentirlo desde el que está sufriendo. Wow. Ahí está diciendo Jorge Clemente, crack. Después saludos, dice, Jorge, bueno, ahí de Guadalajara, Jalisco. Es de ahí de México, sí. Bueno, nos están viendo desde México también. Dios bendiga a toda la nación mexicana. Entonces, hablemos de símbolos. Apocalipsis está lleno de símbolos. Hay símbolos del mal y hay símbolos del bien. Sí. Estos símbolos
tenemos que entenderlos no solamente como lo entendían a ellos en ese tiempo, sino cómo hoy en día estos símbolos se realizan en nuestra vida. Hoy en día existe caballo de muerte, existe jinete de muerte, existe guerra, existe hambre. Existe el costo de la comida. Existe. Algunos están esperando que pase, no esperes, ya pasa, ya existe. Y no es de hoy, ha existido siempre. Exacto. Para Wow, todas las comunidades han existido. Pero al mismo tiempo existe Jesucristo y existe la esperanza de que hay otro mundo. Pero wow. otro mundo que se hace presente en este mundo. No otro mundo que me da una esperanza escapista de yo me voy a ir y que este mundo se echa a perder, sino esa esperanza me provoca reaccionar y vivir en servicio y amor al prójimo, porque sé que esa vida es la vida del reino de Dios y que este reino de Dios vence a todos estos símbolos de maldad. Y que aun cuando yo muera o aun cuando alguien más está muriendo, en realidad está venciendo. Porque el que murió fue el Cordero, y este Cordero tiene el poder sobre la historia. Wow, qué poderoso ese mensaje, creo que es el central. Ahí está hablando Luis Norberto Pucheta, dice, se piensa que por esa razón hasta los copistas actualizaron, por ejemplo, el número de la bestia 666, 616, etc. Sí, el número cambió constantemente también, el de la bestia, el de Sí, ahí te lo Apocalipsis. contaba, que justo hablamos entre semana de eso. No pensemos en... voy a cumplir 30 años y a través de mis 30 años me han mandado, no te miento, desde que tengo uso de razón, una vez por año me llega una noticia de que ya está saliendo el chip que nos van a inyectar en la mano derecha y que tenemos que, para poder comprar. Una vez por año, por lo menos, y este año se multiplicaron y lo ha salido más de 2 o 3 veces. Ahora, cuando se empezó la moda de los tatuajes, era un tatuaje que te iban a poner. Cuando empezó el internet, era el www, que representa el 666. Después un Wow. microchip, después... Y yo les decía, muchachos, al primer siglo, dice, el texto literalmente dice, el que tenga entendimiento, que entienda. El número de la bestia es un número de hombre y este número es 666. ¿Cómo una persona del primer siglo, por más inteligente que sea, por más entendimiento que tenga, por más espiritual que tenga, va a pensar que 2000 años después va a existir una tecnología que se va a llamar microchip, que le van a inyectar a todas las personas para que puedan comprar o no comprar y establecer un nuevo orden mundial? No tiene sentido. Es como que, imagínate, tú estás sufriendo hoy, te pasa algo, una enfermedad, tu familia se enferma. Bueno, pero ahí también se podría interpretar desde la otra forma de la que, bueno, la que normalmente se interpreta, porque por ejemplo el salmista habló del tema del sacrificio, habló de que no se romperían sus huesos y aún a ese entonces no estaba establecido la crucifixión, pero él había hablado de la crucifixión. Entonces, a ver, la pregunta es, si él no lo sabía, pero por inspiración divina... La iglesia interpreta este texto como cristológico, el Salmo. Sí. Ahora, esto tiene que ver con Cristo. Sí. Y hay un principio de interpretación que es el tipo antitipo. Claro, exacto, sí, 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 que son sombras y tipos, también está mezclado con eso. Claro. Y un principio para interpretar las sombras y los tipos, o tipo antitipo, como lo quieras, es que la misma Biblia los interpreta. Exacto. Es decir, no podemos nosotros decir, bueno, esto va a tener tal cumplimiento en tal cosa, porque entonces porque no hay otro escrito que lo diga, no hay otro escrito que lo interprete eso. Caemos en una escatología donde el que tenga más imaginación es el que más vende o el que más sabe.
que saludos a Tim LaHaye, ¿no? A Dejados Wow, Atrás, a todo eso. escribió un libro que creo que era de superstición el libro. No, se hizo millonario. ¿Por qué? Porque en este tipo de escatología, el que es más creativo es el que más vende. O, y después va y te hace todo un mapita y vamos a pasar por la gran bestia, el anticristo. Ya fueron, creo que 3 papas, ya fueron Bill Gates ahora, Trump, Claro, Obama. hay que ver eso también. Hay que ver eso también, que las personas se dejan llevar mucho. De hecho, yo ayer estaba dando una palabra en el Facebook de la iglesia y como que me nació eso de decir que podamos predicar conforme a la voluntad de Dios y que no nos dejemos llevar por el viento que está corriendo ahora, como lo decía el apóstol Pablo, ese viento de doctrinas erróneas quizás, de decir tal cosa y hablar palabras que quizás no son de Dios en ese momento para la iglesia. Sí. Ahora, esto no quiere decir que Apocalipsis no se aplique hoy, o que los No, no, no. símbolos de Apocalipsis no signifiquen nada hoy. Al contrario, significa que tienen un significado en todo tiempo. Por ejemplo, lo mencionaba Luis Norberto, el 666 que hablábamos, que no es el microchip, no es el tatuaje, no es el 5G que dice ahí el LIM, lo dice en broma. 666 es una alusión al emperador César Nerón. Y eso En es ese claro momento. para cualquier lector del primer siglo. Ahora, no es una profecía en el sentido de profecía como la creemos hoy, de decir va a pasar algo después. ¿Por qué? Estamos hablando del año 90, mínimo. Sí. Nerón ya ni existía. Ya ni sus huesos existían, ya había pasado por lo menos 20 años de que Nerón había desaparecido. Entonces se está haciendo una referencia a un perseguidor de la iglesia pasado para mencionarlo no solamente a él, sino a toda aquella fuerza que se opone a Cristo y que se opone al cristianismo, a toda fuerza imperial que se ponga en contra del cristianismo. Ahí hay una pregunta, Alex, a ver qué dice. Dice, entonces cuando dice yo Juan vi la santa ciudad en Apocalipsis 21:12 es un tal Juan, pero no sabemos si el Juan que escribió el Evangelio de Juan. Sí, creo que eso lo mencioné. Sí, No podemos mencionar cuál es Juan. Sí podemos mencionar de la santa ciudad, que también es un símbolo justamente de esto. claro, porque la muchas veces se Babilonia es habla, mala. por ejemplo, muchas veces se habla de que, a ver, se habla de esos textos escatológicos que se encuentran en Primera de Tesalonicenses 4, creo que es 15, 16 al 17, en donde dice, recibiremos al Señor en las nubes. También se habla de la santa ciudad que se posó. Es como que a veces creamos una ciudad o una atmósfera espiritual, por así decirlo, cósmica también. O sea, Tim LaHaye tuvo mucho que ver en esto, me parece. Como que lo creamos muy wow, muy supersónico, muy cosmológico, cuando realmente es otra cosa. ¿Vos qué decís, Sí. Alex? Pensemos en la santa ciudad. Sí. Todo el libro de Apocalipsis, ver, está dirigido a un cristianismo o a una comunidad cristiana que vive en la ciudad. Muchas de las cartas de Pablo están dirigidas a iglesias que están en ciudades muy pequeñas, poblados, pueblitos. Acá no, acá la iglesia está sumergida, vamos a decir, en Cava. No en el Gran Buenos Aires, nada, está metida aquí al lado de tribunales. Ok. Es decir, la iglesia está donde vienen todas las marchas. La iglesia está donde más el imperio quiere controlar las cosas porque es donde tiene que controlar las cosas. Ok. En este sentido, la gran ciudad, la Babilonia, representa todo lo malo que implica esta ciudad, todo lo malo que implica las ciudades grandes. Tú sabes que en las ciudades grandes es donde hay más pobreza, es en donde hay más opresión, es en donde hay más violencia, es en donde más idolatría, más paganismo, más idolatría, más control, etc.
esta es la gran Babilonia, la gran ciudad del pecado. Exacto, sí, sí, sí. ¿Qué es lo que yo puedo ver? Yo salgo a la calle y veo la gran Babilonia. Ok. Todos nosotros, porque pertenecemos a ella y vivimos en ella. Tampoco nos hagamos los inocentes porque participamos en ella. Y Pero sí, Juan nos dice, además de la Gran Babilonia, existe otra ciudad que es la Nueva Jerusalén, una ciudad santa. acá hay un comentario. Entonces, a ver, cerremos con eso de la ciudad santa, Alexei, y ahí contestamos esta pregunta. Sí, la ciudad santa hace, justamente ahí lo mencionó Elim, es un texto de contraste, hace muchos contrastes Apocalipsis entre los símbolos, otra vez, símbolos buenos, símbolos de la bondad y símbolos de la maldad. Hay un gran símbolo de la maldad que es la Gran Babilonia, la gran ramera, y hay un gran símbolo de la bondad de la ciudad que es la ciudad santa que va a bajar del cielo. Quiere decir esto que va a bajar literalmente, a mí me decían un cuadrito de no sé cuántos por cuántos, que era un cúbico, no. Quiere decir que esta ciudad santa no va a salir de la tierra, no va a salir por medio de un emperador, no va a salir por medio de un Mesías, hoy que está de moda los Mesías políticos, En en ese todo tiempo lado. estaba, no, igual también en ese tiempo, creo que para el tiempo de Jesús había leído un comentario de John McDowell que los historiadores habían dado un número de 347 Jesús en ese momento que estaba el Mesías en la tierra. Hay muchos Mesías, sí, sí, sí. Y Imagínate que ya en el siempre, tiempo de Jesús habían 347. Imagínate ya para el tiempo de Juan que el Jesús, el Jesús de Nazaret, el verdadero, el que da redención, no estaba. Habían salido a por doquier. a ver, cuando hay un pueblo oprimido, cuando hay pobreza, cuando hay sufrimiento, cuando hay injusticias, buscamos una solución y Exacto. nos aferramos a la solución que nos llegue más rápido y que nos haga promesas que a veces son incumplibles, pero desde nuestro pensamiento, desde nuestro sufrimiento, no lo vemos así. Esto pasa mucho en Latinoamérica. Viene alguien, nos ofrece cosas, nos ofrece que va a ser la salvación, pum, vamos, lo votamos, no pensamos en nada y lo hacemos rey. Claro. Lo que nos dice la imagen de la ciudad santa bajando es Sí. no va a ser ningún gobernante, ningún político el que va a traer la ciudad santa, sino que va a venir del cielo. Exacto. El Muy que trae bueno, la muy bueno. santidad viene del cielo. Ahora, Pregunta Pablo, primero, pregunta. Bueno, dime. una pregunta primero. A ver, ¿qué libro recomendás de qué autor para leer el libro de Apocalipsis que tenga? Porque lo que vos estás haciendo, a ver, la interpretación que nos estás dando nos está poniendo los pies sobre la tierra. Ojo, ya no vamos al Tingayam que nos muestra una ficción de imaginación, sino algo totalmente espiritual y que nos muestra conforme a cómo se debe interpretar la palabra de Dios. A ver, un libro que hayas leído que vos decís, este libro está bueno para leerlo y recomendarlo al pueblo. Mira, yo siempre recomiendo que es un autor católico, un biblista, más o menos católico, porque en un tiempo lo corrieron también de la Iglesia Católica. Y hablemos de Claro, a cuánto corrieron. Javier Picasa. Javier Picasa tiene 2 o 3 libros sobre Apocalipsis que son bastante buenos. Si no, también tenemos, a ver, por acá tengo algunos libros de Apocalipsis. Lo que estuviste estudiando hoy, lo que estuviste investigando hoy. No. Este librito es bastante pastoral, bastante bueno. Hugo Bani por los senderos de Apocalipsis. Sí. Y si les interesa un poco más académico, que no habla exactamente del Apocalipsis de Juan, pero habla de los Apocalipsis del primer siglo. Este libro, Apocalipsis contra Imperios, que es un libro, ya podrán ver que es un poquito... Ya con el título te da la idea que vos largaste recién de en cuanto a los escritos apócrifos apocalípticos que iban en contra de los imperios de turno en ese momento. Esta es la tesis doctoral de la doctora Natea Portier-Jung de Estados Unidos. Es bastante interesante porque nos muestra cómo los apocalipsis hablan de resistencia, pero nos muestra qué es la resistencia no armada, la resistencia pacífica.
Ahí está. Todos los que están viendo este video, no se preocupen, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, Hacer Palabras y Hechos. Pero bueno, vamos a la pregunta de Pablo Luna. A ver qué dice Pablo Luna. Sí, Pablo pregunta, ¿quién es la mujer que aparece en Apocalipsis y a qué se refieren los versículos que la mencionan? Aparecen varias mujeres en Apocalipsis. Yo supongo que se refiere a Apocalipsis 12. Si está por ahí, Pablo, yo supongo que es esa, es la mujer. Apocalipsis nos muestra la historia de Jesucristo, pero desde una visión cósmica. Ok. Los evangelios... Sí, ahí está, dice Pablo dice que sí. En este contexto, esta mujer, representada simbólicamente como una mujer casi angelical, representaría a la madre de Jesús. Es el nacimiento de Jesucristo y por lo tanto la madre de Jesús sería, en este contexto, en este sentido, si lo interpretamos literalmente sería María. Ahora, lo que nos muestra, otra vez vamos a los símbolos de Apocalipsis, es la mujer que da vida. Exacto. La mujer perseguida por el dragón, es decir, el dragón que representa al imperio, otro símbolo del mal contra otro símbolo del bien, y que a través de su sufrimiento y de la confianza en el Padre da luz a la vida que es Jesucristo. Okay. Que justamente Apocalipsis 12 es la parte central del libro de Apocalipsis y es la parte más importante porque nos muestra el Evangelio desde una mirada cósmica. Claro, habla un poco de cuando la mujer dice que huyó al desierto donde tenía lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Claro, claramente todo esto es simbólico, ¿no? Que si lo comparas sucedió. Por María se puede decir. Claro. Hace referencia a cosas históricas, pero lo hace de una manera simbólica para que nosotros lo podamos interpretar, no solamente respecto a María, sino respecto a toda, no voy a decir solamente a la mujer, sino a todo aquel que da a luz a la vida, es decir, a todo aquel cristiano que es perseguido por el imperio, pero que es sustentado por Dios en medio del desierto, en medio de las dificultades. Wow, poderoso. Muy bueno, Alex. ¿Algo más para agregar, Alexei? Estamos 1 hora y 10 ya transmitiendo. Ponle sí, una hora. Nos estamos pasando, pero... pero te digo la verdad, ha sido muy, muy interesante, bro. Nos has puesto, a ver, de una perspectiva de interpretación muy fuerte y muy exacta en cuanto al libro de Apocalipsis. No llegar con miedo, no llegar con tipos de especulaciones, o poder sacar todas las tradiciones que tenemos, que quizás nos hemos venido escuchando durante mucho tiempo, que nos pueden llevar a una interpretación mucho más limpia en cuanto al libro de Apocalipsis. Disfruten Apocalipsis. Apocalipsis es un libro para disfrutar. No lo entiendes, sigue leyéndolo. Es decir, no intentes interpretar cada cosa en sí, una por una, porque te vas a perder. El libro es para leerlo completo, para entenderlo completo. Es decir, para sentirlo completo. A veces una película la vemos y empezamos y vamos a mitad de la película y ¿qué es esta película? No. Claro, pero después aparece un personaje, una frase que dice, ahora entiendo a qué iba. Así es Apocalipsis. De repente te cierra algo y dices, ahora entiendo qué me quiere decir, ahora entiendo cómo aplicar esto. Exacto. Ahí el pastor Norberto Pucheta recomendó a Ariel Álvarez Valdés, también es un gran biblista claramente, y él es argentino, Ariel Valdés. Tuve la oportunidad de conocerlo y un tipazo, la verdad, un buen biblista que también tiene algún libro sobre... Él tiene una serie de libros sobre pasajes difíciles de la Biblia, que les recomiendo mucho. Habla de los pasajes más complicados de interpretar. Así se llama el libro, los explica de una manera bastante sencilla y bastante didáctica. Sí, lo he leído un poco, sí, está muy bueno ese libro. Es muy, muy bueno.
Bueno, Alex, algo más que quieras agregar, pero te digo la verdad, ha sido de gran bendición poder tenerte en esta noche. No, la verdad que Apocalipsis es un gran tema, por ahí no se puede tocar todo en una hora y lo que queríamos con este video era animar a la gente a leer Apocalipsis, no darles la Ujú. interpretación de Apocalipsis. Yo siempre digo, y lo digo en los videos también de mi canal de YouTube, mi idea no es decirte la interpretación, mi idea no es decirte lo que tienes que creer, sino dar herramientas para que cada uno pueda crecer y cada uno pueda leer el texto de una mejor manera, de una manera más profunda por sí mismo. Les agradezco a los que han estado presentes. Creo que hoy estuvimos Argentina, México, Ecuador, Chile. Muy bien, Muchas sí, la gracias a verdad, todos. También, bueno, los sigo invitando a que le den like a mis páginas, Teologando Ando, y YouTube, Alexei Rodríguez, me pueden encontrar, donde se está subiendo algunos videos de interpretación cada lunes. Y bueno, tu canal también, ahí lo pueden buscar. Hice referencia a él la semana antepasada. sí, Y vi que estabas haciendo referencia, te agradezco por, sí, sí. por eso. La idea de todo esto es que se pueda expandir el conocimiento bíblico, el conocimiento académico, y la verdad que muchos no lo creen, pero cada like, cada suscribirse, cada que apoyan, cada comentario, ayuda bastante, incluso en lo anímico, en lo espiritual. Uno dice, esto está sirviendo, esto no es una pérdida de tiempo, a alguien le sirve, a alguien le gusta. Exacto. Entonces, yo los invito a que sigan apoyando este tipo de movimientos como el de Abel. Y bueno, si tienen más preguntas, más dudas, también me pueden contactar por mis redes sociales. Mi Amén. nombre está ahí en Acá el las título. redes sociales, así ya la audiencia te puede seguir, aquellos que se han conectado hoy, que quizás no te conocían en la charla pasada, se puedan empezar a conectar. Soy Alexei Rodríguez y la página Teologando Ando. Y en Facebook, en YouTube también me pueden buscar como Alexei Rodríguez. Ok. Ahí, igual en el Alexei, título del video lo pusiste. amén, sí, 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 lo puse ahí en el título. Bro, te agradezco mucho por tu tiempo, por sacarle un poco de tiempo a tu señora y brindarnos un tiempo a la audiencia que tan edificada ha sido el día de hoy con el libro de Apocalipsis, un tema muy importante. Y bueno, como siempre digo, vamos a volver a repetir esta charla. Sí, sí, gracias a ti y estamos siempre disponibles para estar charlando. Y bueno, Amén, bro. ya después se vendrá el asado. Amén, sí, 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 eso seguro, eso seguro. Sí, sí. Bueno, bro, te damos una cordial despedida también, así como una cordial bienvenida te dimos. Y te agradezco por todo. Y ahora en un ratito te mando mensajes y hablamos al privado, ¿sí? Listo, bien, gracias. Bendiciones a todos. Dios te bendiga mucho, Alex. Bueno, Dios le bendiga, gente. Agradezco al Señor porque nos permitió poder compartir la palabra de Dios con nuestro amigo Alexei, que siempre nos está bendiciendo, siempre nos está ayudando con el conocimiento bíblico. Así que agradezco a Dios por todos los que se están siempre integrando a este nuevo movimiento de Conectados para Aprender. Recuerden que me pueden encontrar también en Hacer Palabras y Hechos, en donde estoy subiendo diferentes tipos de videos que sean informativos y que sean educativos y que puedan hacer crecer más el conocimiento de la iglesia. Así que Dios le bendiga grandemente. Después vamos a estar subiendo, si lo tenemos de vuelta a nuestro amigo Alexei, seguro, porque él siempre tiene el tiempo. Así que Dios le bendiga y que tengan una excelente semana bendecida, prosperada y en victoria en el nombre del Señor Jesús.